conocen más como Umber, así para los íntimos. Tengo 30 años. Actualmente estoy en un territorio fronterizo ubicado en la triple frontera, pero soy del interior de la ciudad de Pilar. Y soy artista, activista, músico, artista multidisciplinar. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te gusta hacer? Tomar café. Tomar café, hacer café, levantarme en la mañana, no importa la hora que me levante, no importa si es 2 de la tarde, nunca salto del café. El ritual de sentarme, tomar café, respirar, escuchar cómo está alrededor el ambiente de mi casa, y es lo que generalmente hago como para pensar yo como ser humano, como un ver, y luego ir a encarar las otras situaciones de la vida con la que la cotidianidad me va a enfrentar. Mi camino, por decirlo así, con la música no está básicamente cronometrado con el activismo hoy en día. Fue una transición también en cuestionarme como artista y reconocerme. Primero reconocerme como artista, como compositor. Escribo desde adolescente, desde siempre. Creo que la escritura fue algo que me mantuvo vivo, que me salvó, que me tiró de la locura. Y entonces mi proceso como artista eh, es inclusive desde mucho antes de identificarme como una persona trans. Ya después de transicionar, mi construcción de artista, o lo que entiendo como artista, fue a la par con mi vivencia y mi transición, pero demoró mucho tiempo para decidir, entender y decidir qué tipo de identidad va a tener el arte que quiero hacer, ¿no? Eh, y creo que es un proceso tipo gradual. Creo que pasa con la mayoría de los artistas también que van transicionando, ¿no? Eh, y madurando sus propuestas artísticas y madurando su nivel artístico, por decirlo así. Entonces, si voy a cronometrarlo con eventos sociales, yo puedo decir que desde el momento en que entendí que la militancia me estaba haciendo mal, pero que no podía dejar de militar, desde ver la urgencia del que necesitaba como buscar otras formas de dialogar con la militancia, de dialogar con eso, entendí que necesitaba otras formas, otros caminos, ¿no? En donde no me maten, donde no termine desgastándome tanto. Luego descubrí que también es un desgaste, que también es una lucha, que también pasa por sus procesos, ¿no? El hacer activismo, pero hacer como en esa línea de tiempo esa separación, ¿no? De entender que un ver como activista necesitaba parar de militar, de activar de esa forma y encontrar una forma más saludable para su cuerpo sin dejar de hacer lo que quiere hacer, porque el otro día inclusive estuve hablando en un debate de eso con un amigo que es famoso, de aquí de Asunción, de años y años de activismo, que es una cosa, no podemos dejar, o sea, las personas que estamos activando mucho tiempo no vamos a dejar de activar, porque también necesitamos hacerlo, es una fuente también, es lo que nos mueve, es lo que nos alimenta, lo que cambia es la dinámica, y muchas veces lo que cambia también es el territorio. Hoy en día ya no estoy activando en el centro de Asunción, ya estoy ocupando otros espacios, ya estoy ocupando un sector académico, más un instituto específico, y a partir de ahí voy encontrando otras dinámicas de cómo seguir articulando, ¿no? En sí, Humbert es un
proyecto que nace a través de mi pesquisa como mis identidades urbanas, ¿no? ¿Qué tipo de música es la que me dio crecer? O sea, qué tipo de música llegaba en el interior, ¿no? Cumbia, cachaca, reggaetón, funky, eh, músicas de periferia, samba, bossa nova, ¿no? Y ese tipo de música que en el tiempo no cuestionaban de dónde venían y ya como adulto, como que pesquisando y buscando esas referencias, entender que todo eso pertenece tipo un arte periférico, un arte urbano, eh, me hizo encontrarme como artista urbano y encontrar la identidad que quiero tener. Entonces a partir de ahí nace MC Hombre, junto con las condiciones, el local, el territorio donde él se encontraba en ese momento, que era en el Distrito Federal de Brasil. Entonces en ese momento estaba pasando por varios cuestionamientos que tenían que ver con racialidad, que tenían que ver con cuestiones de identitarias, de etnias, y de estar ocupando un lugar como migrante y de no estar siendo visto específicamente como un negro afro-brasilero, sino como una persona indígena, a pesar de que no lo fue, porque no me identifico como tal. Y entonces esas dos situaciones hace que el proyecto Misión Humber nazca desde una lucha de una cuestión identitaria, racial y trans, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a crear rimas que articulen lo que en ese momento me estaba pasando y lo que en ese momento estaba viendo, ¿no? Y solo que es muy loco porque cuando pienso en arte urbano también pienso en comercialización. Entonces hay una cuestión de parar para pensar en cómo yo lo puedo comercializar, pensando en ese mercado, ¿no? ¿Cómo puedo vender ese producto? Porque también quiero viabilizar ese proyecto, no lo hago solo por amor, ¿no? Porque es mi trabajo y quiero vivir de eso. Entonces, tomarme el tiempo para parar y pensar qué voy a escribir, ¿no? Con qué dembow voy a colocarle, qué género musical va a ir acompañado con eso, en qué voy a experimentar, qué sonidos van a estar ahí, para pensarlo como voy a hacer algo más pegadizo, no sé, hacer una música que y que la gente no se olvide de eso, pero al mismo tiempo yo estoy politizando, porque estoy trayendo varias cuestiones identitarias paraguayas y hablando de mi cuestión de ser trans también, solo en una palabra, basta que un hombre trans escuche una palabra y sepa que eso lo está cantando un hombre trans, se va a identificar. Entonces esa es la búsqueda, ¿no?, que tiene como identidad el proyecto en sí, de la performance de MC Humber. Y MC Humber básicamente logra concretar un primer lanzamiento en la pandemia, en un contexto súper bien emergente, así en ese sentido, porque no había mucha movimentación cultural, estaba todo súper limitado, y aún así consiguió como conciliar las cosas con un equipo maravilloso también y gente que siempre estuvo ahí aliada, y se lanza oficialmente con Calentura en 2021. Y a partir de ahí, después del lanzamiento, encuentran dificultades en distribución, dificultades en dónde ahora, o sea, quién ahora quiere escuchar eso, quién ahora va a pagar para escuchar eso, ¿no? Y a partir de ahí también hay una quiebra de expectativas, ¿no? Pero no
tira el deseo de seguir creando. Entonces, lo que yo puedo decir es que si es que puedo utilizar la palabra como avance, todo lo que, contextualizar todo lo que hizo de 2021 hasta ahora, es su propia formación. En Hombre maduró muchísimo. Muchas veces también se frustró mucho porque el tiempo de una persona trans hacer arte muchas veces es mucho más lento, lleva procesos mucho más lentos y eso muchas veces genera mucha ansiedad, genera depresión, genera frustración, ¿no? Pero así también entender que esos tiempos funcionan diferente hicieron que el proyecto madurara y se tomara su tiempo para trabajar y tener una identidad concreta, ¿no? Entonces lo que yo puedo decir de, eh, bueno, obviamente que sí, también ya compartí escenario con artistas increíbles que inclusive admiraba, ya tuve toques en Brasil, ya tuve toques en Argentina, obviamente ahí desde el territorio fronterizo, pero que ya marcan una carrera, ¿no?, de una persona que se está consolidando en su territorio. Pero lo que puedo destacar y decir que la cuestión identitaria de la propuesta de MC, eso es lo que más pudo desarrollarse, lo que más pudo madurar, lo que más creció, por decirlo así. ¿Qué crees que tiene que pasar para que más voces negras, marrones, trans sean visibilizadas en la escena artística actual? Es un poco utópico la respuesta, porque lo que tiene que pasar no viene de nosotros. Eh, yo siento que lo que tiene que pasar es que la gente tiene que aprender a escuchar, porque nosotros estamos ahí, estamos ocupando esos espacios, existimos, estamos aquí, nos mostramos, salimos a la calle, estamos ahí hablando, estamos siempre hablando, ¿no? Entonces, lo que yo siento que tiene que pasar es que la gente sí tiene que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar. Eso es lo que siento. Hoy como artista tengo referencias trans, la gran mayoría son mujeres trans. Yo como Esteban Humberto eh, tengo mis referencias al inicio, ¿no? Del inicio de la transición, vamos a decirlo, que vienen más de Argentina. Hay un chico que se llama Alejandro Iglesias, años 2008, 2007, por ahí, que fue el primer contacto que tuve, ni siquiera personal, lo vi en la tele. No, esa fue la primera referencia. Es un hombre trans, un señor también, o sea, hoy en día es un viejo trans, probablemente. Él marcó en mi vida un antes y un después del decidir transicionar, del tener como esa eh, referencia visual y referencia histórica también de reconocerme como un nene trans de la época, ¿no?, que era bien pibito todavía. Y mis referencias artísticas eh, son mujeres trans, son mujeres, son pesquisadoras trans que están teorizando arte eh, desde su cuerpo, ¿no?, desde lo que están haciendo, ¿no? Eh, una gran referente artísticamente a nivel sudamericano es Linda Quebrada, y a nivel caribeño le tenemos ahí a Villano Chillano, que también es una referente artística en cuanto a arte urbano. Y siempre intento tener referencias más latinoamericanas, ¿no?, que están ahí como más. No es algo que me siento y pienso, no, a ella le voy a tener como referencia, sino que es algo
voy viendo con lo que conversa conmigo. Y a partir de ahí están estas gestiones, esa es una referencia. Cuando comencé a conocer otros chicos, desde la curiosidad de ir y preguntar, o sea, yo era la persona que llegaba, la persona random que llegaba en la Serafina y le encaraba a las personas que, vos sos por si acaso trans masculino. En la desesperación de encontrar otro hombre trans, yo era la persona que llegaba y preguntaba eso. Y una vez que comencé a conocer a otros chicos, obviamente el proceso fue enriquecedor desde muchos ámbitos, no de entender que realmente no estaba solo, de entender, de salvar a algunos otros chicos también, de ir rescatando a otros chicos, trayéndole también, ¿no? Y de, no, de empezar a ver que yo no lo estaba haciendo solo, pero aún así me veía agotado, me estaba agotado. No, o sea, era obvio, yo no podía negar que yo me sentía cansado en esa dinámica. Se dio que en ese mismo espacio en donde se genera este espacio de hombres trans y personas transmasculinas reuniéndose, también hay un grupo de chicas reuniéndose a la par. Y la propuesta de unir eso. Y yo era una de las personas que no concordaba con eso. Y en ese momento, tal vez era el único que me hacía sentido teóricamente para mí, tipo, desde lo que yo entiendo, lo que, tipo, para mí diferenciaba totalmente entre ser una mujer y un hombre trans. Y de alguna forma eso iba a dar una cuestión, porque en ese momento lo identificaba como la falsa habilidad que las mujeres, la falsa visibilidad que las mujeres trans estaban teniendo, siguen teniendo en ese momento, y la no visibilidad total que los hombres tenían. Entonces eso podía dar en una problemática que yo en ese momento predecía y que no quería pasar, que era tal vez pasemos por en este grupo, todavía no entendemos cómo nosotros como hombres trans, cómo vamos a visibilizarnos, y al momento de unir eso tal vez pasemos por una invisibilización y eso puede hacernos mal. Entonces ese pensamiento que tenía en ese momento me hizo no concordar de facto que tal vez no sería en ese momento saludable unir los proyectos, ¿no? Porque la urgencia que en ese momento tenía como la persona que estaba buscando otros hombres en ese momento era no perder el foco de empezar a pensar como transmasculinos, ¿no? De tener ese espacio para solo nosotros. Necesitábamos eso. A partir de ahí, obviamente, en ese momento no pude defender tanto eso que tenía. No, no, eso es algo que lo desarrollé, ahora te lo estoy hablando con más, tipo, es más concreto, pero eso después lo fui elaborando con tiempo, que era porque realmente yo pensaba, o sea, porque realmente estaba esa gestión de no querer, ¿no? Hoy en día está más elaborado, pero me tomó un proceso también ponerlo en palabras, por decirlo así. ¿Te acuerdas de qué año era eso? Lo de Esa conversa donde tuvieron esa intención de juntar los dos grupos. 2017, por ahí. Okay. Ya fue tipo literal a los un mes que nosotros como hombres trans nos estábamos uniendo, ya llegó la propuesta de la iglesia. Yeah. Y era muy poco tiempo, ahí estaba el miedo, ¿no? Y no sé si hoy en día cómo se consolidó, cómo está consolidado hoy en día ese grupo, sigue existiendo, ¿no? Pero ya no son los mismos hombres trans que comenzaron, que fueron saliendo de a poquito. Y cuando me deparé con estos chicos que estuvieron, algunos que salieron, tipo, pude explayar lo que sentí, estos chicos me dijeron que estaban sintiendo eso
en el momento que era justamente, o sea, que estaba pasando lo que yo tenía miedo de que llegue a pasar, no. Y eso es algo que de alguna forma no es algo que me entristece, pero es algo, no quiero usar la palabra me entristece, sino me hace entender lo importante es que realmente todavía ocupemos un lugar como tan masculino todavía, porque necesitamos ese espacio para pensar nosotros con nuestros cuerpos, como personas transmasculinas, solo nosotros. Ese primer encuentro en 2017 nos hizo entender que sí es posible, porque había como solo una o dos personas, dos chicos que se hormonaban y el resto no se hormonaba porque creía que era imposible hormonarse en Paraguay. Tenía el mismo pensamiento así que yo tenía. Y a partir de ahí, estos chicos nos pasaron, no, yo hago así, yo me automedico, yo hago esto, me hago estos exámenes y compro esto y esto me ayuda para esto, ¿no? Entonces fue un momento histórico también para entender que podemos sí autogestionar la hormonización en Paraguay. Y, y ahí fue para un antes y un después, básicamente. Yo encuentro muchísima similitud en ser un hombre trans que reside en Foz, brasilero, y ser un hombre trans que reside en Paraguay. Porque lo que me pasa en Ciudad del Este, lo que me pasa es que ellos también están súper dispersos y sin políticas públicas. Por más que sabemos que en Brasil existen algunas políticas públicas que favorecen de cierta forma, mínimas, que favorecen de cierta forma a Brasil. Lo que pasa específicamente con Foz de Iguazú es que no llegan esas políticas públicas a esa ciudad. Entonces se ve una vivencia, le ves al hombre trans de Foz de Iguazú cruzando el puente para ir a comprar un Durastestón porque no va a conseguir comprar en la farmacia de Foz de Iguazú. No hay endocrinólogos en Foz de Iguazú. O sea, hay si pagas en privado, no hay en la red pública. O sea, veo una similitud en cuanto a eso. Veo también una similitud cultural, porque también es una ciudad súper conservadora, está en la frontera, entonces está como misturado. Foz de Iguazú sigue siendo conservador, Puerto Iguazú sigue siendo conservador y Ciudad del Este todavía más. Entonces hay un contexto político, social, corporal que compartimos en la triple frontera siendo personas trans.